Teleamazonas presenta 24 horas con Liz Valareso y María Isabel Carminiani. Amigos, buenas tardes. Arrancamos con la información. Varios inconvenientes se registraron esta mañana durante el inicio de la operación pagada del Metro de Quito. Usuarios se aglomeraron en la estación Quitumbe, por lo que las autoridades tuvieron que dejarles ingresar sin pagar la tarifa establecida. Stephanie Paz está en esa estación del sur de Quito para comentarnos los detalles. Steffi, te escuchamos. Así es, muy buenas tardes. Hoy sin duda hubo molestia por parte de los cientos de usuarios del Metro de Quito que intentaron utilizar este sistema de transporte desde la estación Quitumbe, ubicada en el extremo sur de la ciudad. Debido a la aglomeración de usuarios, las autoridades de la empresa Metro decidieron permitirles el paso por uno de los accesos. Sin embargo, los ciudadanos ingresaron en masa a empujones y en medio además de gritos por las demoras. Escuchemos lo que dijeron algunos de ellos. El sistema de cobranza está muy pésimo. Estamos ya parados aquí 20 minutos y hay 2 cajeros para... La cola está hasta al fondo. Entramos aquí y miren la cola que tenemos. Entonces es ilógico, el sistema tiene que ser rápido, eficiente, pero no es nada de eso. El gerente de la empresa Metro de Quito, Efraín Bastidas, aseguró que no tenían previsto que llegue una cantidad de gente como la que arribó hasta este punto durante la mañana. Adicionalmente, informó que se registró un problema en el sistema de cobro. Escuchemos. Una afluencia de ciudadanos, de pasajeros más alta de lo que había sido previsto previamente o de lo que habíamos tenido hasta la semana pasada, en donde ya estábamos con bastantes ciudadanos, pero parece de que con la publicación que se ha hecho en los medios ha habido más afluencia de los ciudadanos y sí, bueno, hay que incorporar más personal para la atención al público, para el manejo en taquilla, para todo lo necesario y claro, insisto en esto. Estamos en aprendizaje, comprendemos las molestias y pedimos disculpas por las molestias que se hayan ocasionado, pero vamos a seguir haciendo las mejoras pertinentes para que el sistema dé el buen servicio a los ciudadanos. El cobro se mantiene para los pasajeros, tuvimos un problema del sistema, se cayó por unos momentos el sistema, entonces tuvimos que hacer unos ajustes mientras tanto, pero estamos ya en la fase de prestación de servicio con cobro. Al momento conocemos que se mantiene una reunión a puerta cerrada entre los gerentes de la empresa Metro de Quito y los representantes del operador internacional para adoptar acciones que eviten que esto ocurra con quienes regresan en la tarde desde el norte de la capital. Asimismo, está previsto que el cobro ya se normalice en esta estación y que los usuarios cancelen la tarifa regular de 45 centavos. Adicionalmente, las 10 estaciones que están habilitadas prestarán su servicio ya en horas de la tarde. Esa es la información que les tenemos a esta hora. Regreso a estudio que nos tienen más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Steffi. Muchísimas gracias por ese reporte. Tras la amenaza de llevar a la justicia indígena a los asambleístas que no voten por el juicio político contra el presidente Lasso, los criterios son divididos dentro de Pachacutic. No todos reconocen a Churuchumbi como coordinador y rechazan sus pronunciamientos. Andrea Samaniego informa desde el Parlamento. Hola, Andrea. Gracias, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Así es, un grupo de legisladores de Pachacutic que rechazan las declaraciones de Guillermo Churuchumbi y sostienen que la justicia indígena no se puede aplicar así nomás, que hay que respetar lo que dice la Constitución y también el Código Integral Penal. Sin embargo, han mencionado que ellos no temen a estas amenazas, mientras que otro grupo de legisladores de Pachacutic también, ellos señalan que no son amenazas, sino que es un llamado de atención principalmente para quienes no quieren votar por el juicio político contra el presidente de la República, Guillermo Lasso. Les presentamos el siguiente reportaje, veamos. Jamás vamos a aceptar imposiciones de nadie, y reitero, solo a Dios le temo, a nadie más. Aquí estoy. Gracias. Así reacciona Ricardo Vanegas, legislador de Pachacutic, a las declaraciones que hizo Guillermo Churuchumbi. No es el único. Sofía Sánchez sostiene que la justicia indígena no se puede aplicar sin antes revisar lo que dice la Constitución. Por eso también rechaza lo que dijo Churuchumbi.
Y rechazamos eso, ¿por qué? Porque él todavía no es el coordinador también electo. Marlon Santis sigue siendo el coordinador, están impugnadas las elecciones del día sábado y en ese marco hay que esperar 30 días para saber quién asume la coordinación del movimiento. No se pueden dar ese tipo de declaraciones, no recibimos órdenes, tiene que haber un consenso, un diálogo. El coordinador del bloque legislativo de Pachacutic, más cauto que en otras ocasiones, hace un llamado a la unión. En lugar de estar confrontándonos entre nosotros, generemos unión para enfrentarles a los verdaderos adversarios. No quiero pensar yo de que todo lo que está pasando ahora es con el objetivo de desmantelarle al Pachacutic y empezar una cacería de brujas y expulsar a todo mundo, hacer justicia indígena, a todo mundo, con la finalidad de que se quede flaquito, blandengue para el 2025. Sin embargo, dentro de Pachacutic está el otro grupo de asambleístas que en cambio sostienen que lo dicho por Churuchumbi no es ninguna amenaza. Amenaza más bien es un llamado de atención que podamos analizar, reflexionar y buscar la armonía, paz, tranquilidad, bienestar en función de los ecuatorianos. Además que sí lo consideran como el actual coordinador del partido. Señalan que se debe acatar la resolución que emitió la CONAIE hace unas semanas que dice que deben votar por la destitución de Lasso. Hemos escuchado a varios colegas asambleístas, en especial al asambleísta Vanegas, que siempre ha sido defensor de un banquero que no está ni acorde a las necesidades y a las realidades sobre el pronunciamiento y las demandas que tiene el pueblo ecuatoriano. Entonces lo que nos están invitando es a que nosotros lo sancionemos sin importar lo que ha sucedido en este juicio. Y eso podrá ser allá donde vive el señor Churuchumbi, pero aquí en la Asamblea eso no procede. Así, en medio de opiniones divididas, vive el bloque de Pachacutic, que este martes en la sesión de pleno su presencia fue escasa. Y bien, el proceso de juicio político en contra del presidente de la República avanza aquí en la Asamblea Nacional. Se encuentra en su tercera fase, es decir, que los miembros de la Comisión de Fiscalización ya se encuentran elaborando el informe final que, de lo que sabemos, se someterá a votación dentro de la comisión el próximo 6 de mayo. Les estaremos contando entonces. Ustedes tienen más noticias. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Andrea, por tu información. Les contamos ahora que la elección del nuevo coordinador nacional de Pachacutic aún está en el aire, según las autoridades electorales del movimiento político. Luego del proceso realizado este fin de semana, una de las candidatas presentó una impugnación a los resultados que ubicaban a Guillermo Churuchumbi como nuevo coordinador nacional. Problemas de supuesta falsificación y desmanes ocurridos en la elección del nuevo coordinador nacional de Pachacutic impiden que Guillermo Churuchumbi sea considerado oficialmente la nueva autoridad del brazo político de la CONAIE. Jessica Castillo, vicepresidenta del Tribunal Electoral de este movimiento, confirma que aún hay una impugnación que deberá ser resuelta. La candidata Palmira Paredes presentó un proceso de impugnación ante los acontecimientos de desmanes y falsificaciones de los padrones durante todo el proceso de elecciones. No obstante, Churuchumbi, el hombre de Leonidas Issa en Pachacutic, se siente con aire triunfador e incluso minimiza los fuertes enfrentamientos que hubo en el proceso abiertamente cuestionado y presuntamente irregular. Yo soy el nuevo coordinador nacional del movimiento Pachacutic. Cierto, hubo hechos aislados, pero el resto se desarrolló con absoluta normalidad. Estos fueron los roces a los que Churuchumbi hace referencia. Lo cierto es que la división en el movimiento indígena es cada vez más evidente y se profundiza en medio de un proceso electoral interno con abiertas amenazas. Un ala de Pachacutic se inclina por censurar al presidente Lasso en el juicio político y en esa línea está Churuchumbi. En entrevista radial amenazó con látigo a quien no vote por la censura. Inclusive parece que van a someter al tema de justicia indígena y de sanciones correspondientes. ¿Así a Mario Ruiz? Así es. Justicia indígena, sanciones, en este caso por no acatar. Una advertencia que la olvidó frente a las cámaras. Fue clara la advertencia suya de aplicar justicia indígena. No, para nada, absolutamente nada. Lo cierto es que las autoridades electorales del movimiento no descartan incluso que luego de conocer la impugnación pueda existir la necesidad de nuevas elecciones. El candidato de Leonidas Issa aún está en el aire. El tribunal está en todas las facultades de volver a convocar un nuevo proceso electoral si es que se da paso a esta impugnación que ha ingresado, o caso contrario se proclamarían los resultados. La sesión del Tribunal Electoral de Pachacutic está convocada para este martes en la tarde.
que allí podría haber resoluciones. Otros temas. La estrategia de la Mesa de Seguridad dio un giro. Ahora todo aquel que atente contra los elementos estructurales del Estado y por ende contra la seguridad pública será enfrentado y procesado como terrorista. Los detalles los dio el consejero de Seguridad del Estado, Paco Moncayo, quien explicó por qué esta medida, que inicialmente tenía como objetivo nombrar a las organizaciones narcodelictivas como terroristas, se extendió y puso bajo la mirada telescópica al delito, sin importar mucho a nombre de qué agrupación delictiva lo cometa. Si usted les designa por grupos, entonces es menos eficiente como se ha planteado y aprobado. Lo que es terrorismo es la actividad, la realiza una persona o un grupo. Una resolución que blinda toda endija por donde se quiera filtrar el crimen organizado y le da a las Fuerzas Armadas voz y voto para liderar los operativos de seguridad, incluso con el uso de armas letales. Si la amenaza es de tipo militar, la fuerza militar tiene que aplicar reglas de enfrentamiento. Implican el empleo de armas letales. En materia legal, el Consejo de Seguridad también integró y alertó a todas las funciones del Estado para que el actuar del sistema judicial opere en la misma sintonía que el de las fuerzas del orden. De una manera mancomunada. Fuerzas Armadas, Policía, Fiscalía, jueces, en fin, todos los elementos que participan en esta lucha. Sobre los equipos, Moncayo detalló que las unidades serán fortalecidas con armamento de última generación, vehículos y municiones. Los fusiles están comprados, los vehículos son vehículos para dar protección al personal. Equipos que a la voz de terrorismo van a detonar sin contemplaciones por la soberanía del país. Si me están disparando con armas de alto calibre, yo no voy a sacar pañuelitos. Se acabó hacer lo que les da la gana en este país. Ahora les contamos que la presidenta de la Cámara de Comercio de Quito pidió a la Policía Nacional ejecutar planes de seguridad para el sector productivo de la ciudad, que es gravemente afectado por las denominadas vacunas. Paul Cuello se encuentra a esta hora en la Plaza Foch, al norte de Quito, para darnos más información de esta reunión. Paul, te escuchamos. Compañeras, gracias. Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, esta mañana la presidenta de la Cámara de Comercio expuso al comandante de policía del Distrito Metropolitano de Quito las diferentes problemáticas que están atravesando los comerciantes formales en la ciudad. Aseguró que a través de una encuesta pudo determinar que el 90% de agremiados se sienten inseguros y que el 20% ha sido víctima o es víctima de extorsión. Les tenemos más en el siguiente reportaje. Veamos. De la ciudad. Preocupados por la situación, los representantes de la Cámara de Comercio de Quito le solicitaron al comandante de la ciudad ejecutar un plan de seguridad para el sector productivo que está siendo gravemente afectado por las extorsiones y amenazas. 90% de quienes han respondido a nuestra encuesta reporta sentirse atemorizado e inseguro. 40% reporta ya haber sido víctima de un episodio de inseguridad y 20% de nuestros encuestados reporta haber sido víctima de algún tipo de extorsión. La presidenta de las cámaras expuso que los propietarios de locales comerciales de todo Quito tienen pérdidas económicas del 30 y 40% desde enero de este año, que se agudizó la situación de inseguridad. Pero lamentablemente veremos pronto locales que empiezan a cerrar porque la gente tiene miedo, porque hoy los quiteños tienen miedo por su seguridad personal, tienen miedo por la seguridad de sus familias y tienen miedo por sus negocios. La Mariscal y el Centro Histórico, por ejemplo, son de las zonas más golpeadas en donde ya podemos observar varios negocios cerrados en venta o en abandono. Entonces, las zonas lúdicas que antes tenían tanta vida en la ciudad de Quito, hoy se encuentran vacías. Y los comerciantes atemorizados y asustados además por su actividad, porque esto no es sostenible en el tiempo. En la medida en que no se reactive la actividad nocturna, esos locales irán cerrando
y con ello se irán perdiendo plazas de empleo y contribución impositiva. Y es en esta reunión donde ambas autoridades llegaron a un acuerdo. El general Herrera mencionó que junto con los propietarios de locales han creado una línea directa de comunicación para prevenir las extorsiones y amenazas. Para que cualquier requerimiento, especialmente en este delito que tenemos ahora de mayor incidencia, que es la extorsión, la vacuna, cuyo nudo principal es la falta de denuncia, es lo que vamos a nosotros a darle un tratamiento técnico. Otro de los pedidos de los agremiados es el control a los motorizados y a las plataformas delivery. Y el problema es la informalidad. Prácticamente la gente que no está registrada o la gente que hace mal uso de eso, por eso nosotros buscamos la responsabilidad tanto de los locales, las unidades económicas, como de cada una de las plataformas. También pidieron al municipio canalizar bien el presupuesto de la tasa de seguridad para la ciudad, que ha sido dirigida para otros sectores. El comandante del Distrito Metropolitano de Quito, en cambio, aseguró que se están intensificando los operativos de control migratorios en algunas zonas de la ciudad y los controles también a los comerciantes informales, pues han detectado que detrás de ellos operan células de microtraficantes que están generando mayor inseguridad en algunas zonas. Con esta información regreso a estudios de ustedes con más. Amigos, buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Paul. Muchísimas gracias. Recientes reformas al Código Orgánico Integral Penal establecen incrementos de penas para jueces que prevariquen en favor del crimen organizado y para extorsionadores. También en los tiempos establecidos para la flagrancia y para la detención con fines investigativos. Ya no serán 8 horas, sino 12. El lapso en el que la Fiscalía puede detener a cualquier persona con fines investigativos. También se considerará flagrancia hasta 48 horas después de cometido el ilícito si ha existido persecución, ya no 24 horas. Ambas reformas al Código Orgánico Integral Penal se realizaron con el objetivo de apoyar la investigación penal y contra la impunidad. Así lo dice Ramiro Narváez, presidente de la Comisión de Seguridad de la Asamblea. Estas reformas legales lo que buscaban era dar la viabilidad necesaria para que el eje de justicia pueda actuar de manera más contundente. También se establecieron conductas agravadas en diferentes delitos. Por ejemplo, en el caso de la intimidación, si se realiza contra un servidor público para que actúe contrario a su deber, la pena será de 3 a 5 años de prisión y ya no de 1 a 3 años. Para la extorsión se crea un nivel agravado con penas de 7 a 10 años de prisión. Si se comete periódicamente con amenaza de muerte, lesión o secuestro. Es el caso de las llamadas vacunas, antes penadas con hasta 7 años de prisión. El prevaricato de jueces, hoy penado con prisión de 3 a 5 años. Se incrementa de 5 a 7 años de forma general y hasta 10 años de prisión si se beneficia a grupos de delincuencia organizada. Se crea además el delito de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, penado con entre 10 y 13 años de prisión y hasta con 16 años en casos de narcotráfico, delitos contra la vida, terrorismo, entre otros. Una triste realidad que está viviendo el país. Las organizaciones delictivas están reclutando niños y adolescentes para actividades ilícitas. No existía una sanción. Todas estas reformas ya en el registro oficial entrarán en vigencia desde el 12 de mayo próximo. A un mes del decreto ejecutivo que autorizó el porte de armas en Ecuador, todavía no se establecen los procedimientos y plazos para la emisión de certificados que son parte de los requisitos para acceder al permiso. El 15 de mayo, los ministerios de Salud y del Interior deberán emitir ya un acuerdo detallado. Se autoriza la tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal. Ha pasado ya un mes de este anuncio, pero aún nadie ha podido iniciar el proceso necesario para acceder al permiso para portar un arma en el país. Son 11 los requisitos que se deben cumplir, pero algunos todavía no cuentan con procedimientos establecidos ni plazos. Entre estos están, por ejemplo, los certificados psicológico y toxicológico que debe emitir el Ministerio de Salud y el referente al uso y manejo del arma que debe darlo el Ministerio del Interior. Tuvimos la última reunión el día viernes aquí en la dirección con el Ministerio de Salud y el Ministerio del Interior. Están trabajando en eso. Como le menciono, ambas instituciones van a elaborar un acuerdo ministerial, en el que se establezca cuál es el procedimiento y cuál es el plazo que existe para esto. Una vez que se cumpla esto y podamos articular las tres instituciones, recién ahí las personas van a empezar
a poder tramitar su permiso de tenencia o porte de armas. Nosotros consideramos que para mediados de este mes de mayo, el 15 de mayo, debemos de estar en condiciones ya de empezar a tramitar. Los ministerios deberán incluso buscar a profesionales externos para poder cumplir con la entrega de estas certificaciones. Van a emitir un listado de los profesionales que pueden emitir los certificados y que van a ser validados por el Ministerio de Salud. Y para los centros de capacitación, hay más de 100 centros de capacitación a nivel nacional. También se deberán definir los costos que cada uno de estos trámites tendrán. Y otro tema que se debe actualizar es las compañías o personas naturales que tendrán la autorización para vender las armas. Actualmente en el país hay 45 registradas para la importación. Desde las empresas de seguridad privada hay preocupación. No se abastecen para siquiera renovar los permisos de las empresas de seguridad, mucho menos la avalancha que se va a venir de trámites de solicitudes de porte de armas. Peralta explica que en el país hay 1.200 empresas de seguridad privada. De ellas, solo 600 han logrado importar armas. En total dice que tienen cerca de 40.000 armas, lo que significa una mínima cantidad para realizar su trabajo. Ya estamos de regreso para contarles que a partir de hoy hasta el 9 de julio se llevará a cabo a escala nacional la campaña de vacunación contra la poliomielitis, sarampión y rubiola. La meta del Ministerio de Salud es alcanzar los 3,7 millones de niños inoculados. Mientras en los últimos 10 años los casos de poliomielitis, sarampión y rubiola aumentaron en el mundo, la cobertura de vacunación por el contrario disminuyó. Y Ecuador no se escapa de esa realidad. Cada año puedan haber 10-15% de niños que no se vacunaron contra el sarampión y la polio. De más o menos 300.000 niños que nacen anualmente, alrededor de 60.000 niños en promedio no se vacunaron. A esto se suma que en la última década se han dado 3 pequeños rebrotes de sarampión en el país. Por ello, este martes arrancó la campaña de vacunación contra la poliomielitis, sarampión y rubiola a nivel nacional. Con el objetivo de vacunar al menos al 95% de los niños de 1 a 12 años, al menos en 80% de los cantones. En una primera fase de esta campaña de vacunación, las brigadas acudirán a los planteles educativos del país. La meta es llegar a 3,7 millones de niños vacunados. El presidente Guillermo Lasso estuvo presente en el lanzamiento de esta campaña. Los brigadistas del Ministerio de Salud también irán a las guarderías y a los centros de desarrollo infantil. Y las puertas de los centros médicos, del Seguro Social Campesino, del IES, están abiertas. Son 15.900 unidades educativas a las que acudirán las brigadas y 6.000 centros de cuidado y desarrollo infantil. Finalizada esta fase, se habilitarán puntos para que acudan a vacunarse. Vamos a salir a buscarlos casa por casa, en los barrios, con los listados, para completar la meta de vacunación. Son 23 millones de dólares los que se invertirán en esta campaña, de los cuales 5 millones se destinaron a las vacunas. Se esperaba que durante el evento el presidente Guillermo Lasso se refiera a temas de coyuntura. Sin embargo, no hubo pronunciamiento. La exsecretaria de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional, Andrea Poveda, acudió a rendir su versión en la indagación previa en contra de la asambleísta Mireya Pazmiño. Daniela Valencia está en la Fiscalía General para contarnos los detalles. Hola, Daniela. Buenas tardes, compañeras en estudio, amigos televidentes. Efectivamente, esta es la segunda versión que toma Fiscalía dentro de la indagación previa por el delito de tráfico de influencias. Una investigación que se desprende de la denuncia interpuesta por el asambleísta independiente Fernando Villavicencio, esto en contra de la legisladora Mireya Pazmiño. Hoy acudió la exsecretaria relatora de la Comisión Especializada de Régimen Económico de la Asamblea Nacional, quien hace unos días, en el proceso de juicio político que se sigue en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso, dijo que los asesores de esta comisión no elaboraron el informe no vinculante, sino que este documento fue enviado por el señor Mario Naranjo a través de un correo institucional. Esta versión se demoró cerca de 3 horas. La ex secretaria de la comisión fue bastante evasiva al salir de la Fiscalía. Sin embargo, esto fue lo que dijo ante la prensa.
Lo he manifestado también en la comisión de fiscalización en abril, así que ya tienen los insumos de lo que a mí me consta como secretaria y de lo que yo daba fe en la comisión de régimen económico. Recordemos que esta denuncia la puso Fernando Villavicencio el pasado 25 de abril aquí en la Fiscalía General del Estado. Esto en contra de la legisladora Mireya Pazmiño y 3 personas más. Él asegura que ellos fueron partícipes que observaron del tráfico de influencias que se estaba cometiendo en cuanto a la elaboración del informe de la Comisión de Régimen Económico. Es lo que les podemos compartir al momento. Regresamos con ustedes, estudios. Una excelente tarde. Muchísimas gracias, Daniela, por tu informe a esta hora. Vamos con otro tema. La Corporación Eléctrica del Ecuador confirmó que aumentaron las descargas de la represa Daule-Peripa, cuyo caudal incrementó debido a las fuertes lluvias. Varios cantones de Manabí y del Guayas serán los principales afectados, ya que el nivel de agua aumentará en las próximas horas. Luisa María Heredia se encuentra a esta hora en Daule, provincia del Guayas. Te escuchamos. ¿Qué tal, compañeras en estudios, amigos televidentes? Muy buenas tardes. Así es, esta vez nos hemos trasladado hasta el recinto Las Maravillas del cantón Daule, provincia del Guayas, donde se vive realmente una odisea, como ustedes pueden observar en sus pantallas. Hace poco más de una semana, como consecuencia de la apertura de las compuertas de la represa Daule-Peripa, el río Pula se desbordó y desde entonces esta localidad permanece bajo agua. Los caminos vecinales, como ustedes también pueden observar, siguen anegados. El río pasa correntoso sobre ellos, las casas están inundadas. El nivel del agua llega a la altura de las rodillas en algunos casos, las escuelas aisladas. En otros sitios como los recintos El Naranjo, Guavito, Bramadero y El Correntoso, que hemos recorrido también en el transcurso de la mañana, pues tienen ya más de 15 días con el agua acumulada. También en Montemono, que es un caserío que agrupa apenas unas 50 familias que viven desde hace 3 semanas rodeadas de agua, teniendo que prestar canoas para salir a conseguir alimento y medicinas. Y hoy particularmente los habitantes de todas estas localidades, todas estas poblaciones, amanecieron aún más preocupados. Esto luego de que la Secretaría de Gestión de Riesgos alertara sobre el aumento de las descargas de la represa Daule-Peripa, cuyo caudal se triplicó debido a las lluvias de las últimas semanas, y pues eso afecta directamente a las parroquias, a los recintos, a los cantones que están ubicados en la cuenca baja de la provincia del Guayas, como el recinto de Las Maravillas. Daule, Novol, Santa Lucía, Palestina, Colimes y Balsar son los cantones que están en la zona de incidencia del embalse El Guayas, y el cantón Pichincha en Manabí. La descarga, de acuerdo con información difundida por la Secretaría de Gestión de Riesgos, será paulatina y se realizará este 2 de mayo. Esta información fue recientemente confirmada por la Corporación Eléctrica del Ecuador. En un comunicado colgado en Twitter esta mañana, el ente pues dio a conocer que se mantiene el protocolo de seguridad de la presa, esto es la apertura de las compuertas, en 25 centímetros más de lo que se venía haciendo, que era 1 metro, a partir de las 13 horas de hoy. El incremento de caudales anticipa se notará aguas abajo de la presa en aproximadamente 6 horas en el punto más cercano, que es el cantón Pichincha de Manabí, y 24 horas después en el punto más distante, es decir, en el sector de La Capilla en Santa Lucía. Por eso se recomendó a las autoridades locales y a los habitantes de esta zona, pues tomar medidas de contingencia y estar atentos también a lo que ocurra con el caudal de los ríos, que como les decíamos, ya esta mañana ha empezado a evidenciarse nuevamente como pasan correntosos por las vías que dan acceso a todos estos lugares totalmente afectados por el fuerte temporal invernal. Esa es la información esta hora desde acá, Las Maravillas del cantón Daule, provincia del Guayas. Continúan ustedes, compañeras en estudios, con más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Luisa María. Muchísimas gracias por ese reporte.